Bueno, primero voy a probar si así se oye bien o prefiere o con el micrófono. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Javi, muchas gracias a todos los que habéis... Así que funciona. Vale. Si no nos vas diciendo y lo pasamos a él. Vale. Debería ser. Funciona. ¿A la derecha? Si no lo coge, si no nos vas diciendo. Sí, no, vale. Bueno, a todos los que han hecho posible que esté aquí, porque aunque muchos digan que cuando vengo aquí, pues me exprimen, me explotan, yo me siento dulcemente explotado y alegremente exprimido. Y, hombre, sobre todo cuando CTA, ¿no?, la editorial de Hakuna, pues me ha reeditado, me ha publicado de una manera tan preciosa, tan bonita, tan mimada, este libro de Dios a media voz, con lo cual no puedo estar más que agradecido a vosotros y también al Señor, porque posibilita de una forma inexplicable o inmerecida que los versos que he escrito pues ayuden a rezar, a la oración, que es la finalidad principal a la que un poeta cristiano, a la que un poeta católico puede aspirar. Centrándome en lo que es el tema que da título al Ágora, el dolor al revés, es verdad que es un tema que va enlazado con lo que es el libro de Dios a media voz, que es la historia de un dolor, de un sufrimiento que va desde la negación al preguntar por el porqué y la aceptación y finalmente el abrazarse a ese dolor. Y digamos que quise centrar la charla en el tema del dolor, explayarme un poco sobre ese tema, el sufrimiento, teniendo en cuenta no lo que yo pienso sobre él, sino lo que tantos teólogos, tantos escritores o tantos papas han escrito sobre el dolor. Una encíclica que a mí me dio mucha luz sobre lo que es el tema del dolor, del sufrimiento, es una de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, de la cual pues he extraído realmente pues la mayoría de las ideas. Iré también pues al hilo de algunas de los conceptos que vaya tratando. También recitaré alguna de las poesías contenidas en el libro. El dolor, el sufrimiento, es uno de esas circunstancias, de esas realidades humanas que consiguen dos efectos totalmente contrarios, ¿no? Uno de los efectos del dolor es acercarnos más a Dios. El otro efecto es alejarnos, ¿no? Es decir, que tiene como dos efectos totalmente contradictorios, ¿no? El alejarse y el acercarse. Yo he traído como 4 ejemplos, realmente ejemplos para nada, porque realmente todos hemos tenido contacto con el sufrimiento, ya sea físico o ya sea psíquico, y yo creo que todos pues, nos hemos encontrado en el atolladero inicial de preguntarnos por el porqué de ese sufrimiento, ya sea nuestro o ya sea de un familiar, de nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro padre. Y de todo modo me he querido fijar, digamos, en 4 casos que trataré lo más breve posible, de 4 artistas, 2 artistas y 2 personas ya ligadas a la Iglesia, como ejemplo de los frutos que puede dar el dolor o el sufrimiento. El primer caso es el de un compositor, si le da ya, un compositor checo que se llama Antonín Dvořák, aunque se escribe Dvořák. Yo nunca me he explicado por qué Dvořák se lee Dvořák, pero bueno, este compositor del siglo XIX perdió una hija a los 2 días de su nacimiento, en 1875 creo que fue, y 2 años después
otra hija suya de 11 meses, por un accidente doméstico, ingirió unos fósforos que en aquel tiempo eran mucho más letales y no ponía el letrerito de mantener fuera del alcance de los niños, ¿no? Y la niña, con 11 meses, pues murió. Y al mes de la muerte de su hija, su hijo de 3 años murió también de viruela. Es decir, que en el curso de 2 años, pues perdió a 3 hijos. Otro caso, pues el de un tal Íñigo, un capitán español del siglo XVI, que tenía como objetivo pues ser capitán, ser un guerrero, ¿no?, de aquella época en que España, digamos, se batía el cobre con media Europa, y que en una batalla contra los franceses defendiendo Pamplona, pues recibe un cañonazo tremendo en las piernas que se las parte. No las pierde, pero digamos que tiene una recuperación dolorosísima. Tiene que operarse 3 veces porque las piernas le sueldan mal. Total, que en su convalecencia pues quiere por lo menos mantener viva la llama de la caballería y busca con desesperación libros de caballería para seguir inspirándose, ¿no? Y no los encuentra. El tercer caso, pues un caso también de... Bueno, se me ha olvidado decir que pasara la diapositiva y ahora otra vez, ¿vale? Beethoven, que ya por sí mismo es un caso tremendo, ¿no?, de desgracia, en que la sordera pues lo va postrando en el reino del silencio, pese a que pues la música es su vida. Recuerdo una anécdota suya triste, que es que en 1809 Napoleón ataca Viena, bombardea Viena, los vieneses se refugian en sus sótanos y él se refugia en un sótano de su hermano y se refugia entre almohadones gruesísimos porque no quiere perder el poquísimo oído que le va quedando, ¿no? Y piensa uno, de esa circunstancia específica, ¿qué música saldría, ¿no? ¿Qué tragedia de música saldría? Pues después lo veremos. Y el cuarto caso es el de un tal, el duque de Gandía, que también del siglo XVI, un español de estos de aquella época, que era servidor de la reina Isabel de Portugal, que era una de las reinas más hermosas de su tiempo, y que casada con Carlos V de España, que es el primero de España, ¿no? Y que cuando dio a luz su 7º hijo, era de salud muy frágil, murió. Murió en Toledo, pero su voluntad era ser enterrada con sus abuelos, que eran los reyes católicos que yacen en Granada. Con lo cual el cortejo fúnebre fue desde Toledo a Granada en el mes de mayo. Una época ahí de fuertes calores. Y cuando llegan a Granada, han de destapar el féretro y el duque de Gandía debe certificar que esa es la reina, ¿no? Y cuando vio el rostro desfigurado y descompuesto de la reina, pues se llevó, pues, digamos, el desengaño de su vida. Estos casos, pues que son 4 casos que digamos de dolores tremendos, sufrimientos, porque el sufrimiento a veces es un sufrimiento con mayúscula, un sufrimiento que nos pone contra la espada y la pared en el abismo, pero que muchas veces, pues esos sufrimientos son dolorcillos, ¿no? A veces, ¿no? Sufrimientillos, no sé cómo se podría decir, pero que aún así nosotros lo vemos como algo enorme, ¿no? Cada uno ve su dolor como el mayor y ve que otros, pues a lo mejor, pues no tienen un dolor tan grande, ¿no? Entonces, ¿por qué existe ese sufrimiento? Si existe es porque Dios busca algo, ¿no? Recuerdo que releyéndome un libro de Don Josepe, el de Se puede aprender a sufrir, había una frase que decía que había que escuchar el sufrimiento como a un amigo que al oído quiere desvelarme algún secreto, ¿no? Ese es el sentido del dolor. A veces ese secreto que nos quiere desvelar, ese sufrimiento que Dios consiente, lo llegamos a oír y otras veces pues no lo oímos nunca, ¿no? Y cuando no lo oímos, pues nos sumimos en la rebelión, ¿no? En la angustia, ¿no?
en la tristeza. En el poemario en el poemario de Dios a media voz, que relata la historia, pues, de un sufrimiento, ¿no? de un sufrimiento, pues, evidentemente, bueno, que tiene lugar en mi vida, pero que no es un sufrimiento que realmente considero que no es tremendo, ¿no? Ni mucho menos como algunos de los que hemos visto aquí, ¿no? Pero digamos que a mí, pues, me pareció el sufrimiento del siglo y que me puso, pues, un poquito ahí como en pregunta, ¿no? Y a la hora de comenzar esta oración con Dios, esta oración en verso, digamos que lo comparo con esa escena evangélica. Hay una escena evangélica que me encanta, bueno, con muchísimas, ¿no? Pero uno de los milagros que más me gusta a mí de Jesús es aquel en que va a curar a la hija de Naín, creo, y por el camino la multitud lo aplasta, lo apretuja, no puede andar prácticamente, y la hemorroísa, ¿no? La que padecía el flujo de sangre, pues se le ocurre tocar la orla de su manto, y en ese momento se para Jesús y dice: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles dicen: pero si estás aplastándote vivo, ¿para qué preguntas quién te ha tocado? Y Jesús dice: es que he notado salir un poder de mis adentros, ¿no? Y sobre esa escena, pues digamos que se basa este poema, que es al revés, ¿no? Es el dolor que inesperadamente viene a tocar. Me has tocado, Señor, has sido tú. Lo has hecho con la punta de los dedos. Andaba entre el gentío y me has parado. Me cercaban sonrisas y quejidos. Se me agarraban a los hombros sueños, proyectos de grandeza. Sentía manotazos, empujones, y de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Quién me ha rozado la túnica del alma, que he sentido un poder en mis adentros? Como si el arco de un violín rindiese la voz de los cañones, como si el vuelo de una mariposa detuviese un glaciar, tu mano me ha parado, me ha querido en mitad de mi vida, en mitad de mi muerte. ¿Para qué? ¿Qué milagro, Señor, quieres hacerme? Porque en realidad cuando llega el dolor es para algo, ¿no? Y lo que busca el Señor es un milagro, aunque sea un pequeño milagro, ¿no? en la aceptación de ese dolor, de ese sufrimiento, en fortalecer nuestra alma, nuestra fe. Y realmente, claro, de todos modos, siempre, todos supongo que nos lo habremos preguntado, yo me lo pregunto, ¿por qué existe el dolor, ¿no? Realmente, bueno, leyendo esta encíclica que cité, ¿no? de Juan Pablo II, pues supe, bueno, que el dolor no es... El dolor tal como lo entendemos hoy en día, como lo sufrimos hoy en día, de una tristeza, una angustia, una especie de rebelión contra ese dolor, no existía realmente, ¿no? Dios no nos hizo para que sufriéramos, digamos, de esa manera tan bestial, ¿no? El dolor viene, pues, por culpa del demonio, ¿no? del diablo, que es el que hizo pecar, pues, con la desobediencia al hombre, y que cuando fue creado por Dios fue creado bien, y que aunque existiese, digamos, ese dolor, y aunque pudiésemos morir, pero digamos que la gracia de Dios estaba tan presente en el primer hombre, estaba tan conforme la voluntad de ese hombre con Dios, que si existía ese dolor, ese sufrimiento, pues no era con ese matiz de renegación, de hundirnos en un pozo que hoy posee, ¿no? Es el pecado el que le dio al dolor esa tremenda, esa honda realidad. Y segunda pregunta, bueno, ¿y si pasó eso por culpa del mal, ¿no? Del demonio? ¿Por qué Dios lo permitió? Y aquí llega, pues, un refrán castellano, o dos, ¿no? No hay mal que por bien no venga.
o Dios escribe recto con renglones torcidos, o con un latinajo, ¿no? Que a mí me gustan de vez en cuando los latinajos, omnia in bonum, ¿no? Todo es para bien, todo es para bien. Y claro, uno se plantea que el mundo debe ser justo a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera, y que el mal deben sufrirlo ¿quiénes? Los malos, ¿no? Mi suegra, que en paz descanse, decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se pone enferma la gente buena cuando hay tanto hijo por ahí suelto, ¿no? ¿Por qué los buenos tienen que sufrir? Y como realmente eso, ¿por qué, no? El por qué es la pregunta que nos atenaza. Y creo que la Sagrada Escritura, la Biblia, a través de, penosamente, ¿no? A través de muchos de siglos, ¿no? De revelación, intenta dar una respuesta al dolor, ¿no? Una explicación al dolor, porque al principio, ¿qué piensan el pueblo judío, ¿no? Pues una simpleza, ¿no? Dios paga el bien con bien y el mal con mal. Pero enseguida, pues uno se da cuenta cuando madura un poco que eso no es así, ¿no? Que esa balanza no es la que usa Dios. Imaginemos, bueno, imaginemos que ese adentrarnos en la verdad es como soy poeta, me gustan las comparaciones y los símiles, y me imagino una nave espacial, que somos nosotros, la humanidad, que quiere llegar a la verdad, al Sol, ¿no? Y ahora mismo estamos en las inmediaciones de Plutón, ¿no? Allí en el quinto pino del sistema solar. Y en Plutón, pues, si mira al Sol, se ve, pero se ve como una estrella más, ¿no? No sé si alguno ha estado en Plutón, yo no he estado, pero que la visión de Sol es muy, muy pequeña, ¿no? Esa es la verdad, digamos, que ve al principio la humanidad creó sobre el dolor, ¿no? El mal se paga con mal y el bien con bien. Pero, digamos, la revelación nos va acercando un poquito a la verdad y nos damos cuenta de que eso no es así, ¿no? Cuando uno lee el libro de Job y se da cuenta de que los males que sufre Job, no solamente los psíquicos, ¿no? De perder a sus hijos, perder sus posesiones, sino que encima, para colmo, pues una enfermedad, una lepra que contrae, terrible. Y los amigos que van a visitarlo le dicen, bueno, es que has hecho mal, eso no tiene otra explicación, has hecho mal. Y Job defiende su inocencia, ¿no? En realidad, pero si soy justo, ¿por qué? Y realmente, pues, no hay una respuesta, digamos, plenamente satisfactoria. Con el tiempo, digamos, esa nave espacial, que es nuestro entendimiento del sentido del sufrimiento, pues de Plutón nos ha introducido, nos ha acercado a las inmediaciones de Júpiter, que está ya a la mitad del sistema solar, y el Sol ya no se ve como una estrella más, ¿no? Se ve como con un tamaño especial. Y en ciertos libros de la Biblia, pues se ve el dolor, el sufrimiento, como una especie de corrección, ¿no? Dios envía el dolor para corregir, para que cuando uno se aleja de Dios, pues sea como un eslabonazo que nos da para que podamos otra vez volver al camino. Corregir, además, tiene una etimología que cuando uno analiza la etimología de muchas palabras, se da cuenta de que en la etimología hay ciertamente un poco de respuesta, ¿no? Corregir es regir, ¿no? Gobernar, ¿no? Dirigir con, ¿no? Cuando un padre corrige, pues lo hace con intención amorosa, ¿no? Intención de gobernar con el hijo para que ese hijo acierte, ¿no? Y Dios hacía lo mismo. Ahora, con lo de corregir, un hermano mío, yo soy el último de 7 hermanos, y uno de mis hermanos mayores, pues mi padre, como era mayor, mi padre en aquella época tenía más fortaleza de padre y azotaba, ¿no? en el culo, ¿no? Cuando una azotaina, ¿no? Típica. Y un día mi hermano le preguntó, oye, pero si tú dices que me quieres mucho, papá, ¿por qué me pegas? Y yo, no, si yo cuando te pego,
a mí me duele más que a ti, decía mi padre. Y ese día, que al poco rato otra vez pilló una azotaina, y mi hermano se dedicó a mirar a mi padre a ver si es verdad que le dolía, ¿no? Y dice, a ver, y decía, yo no veo que le duela, ¿no? A mi padre lo que me está pegando, ¿no? Pero entonces, la corrección no nos gusta, ¿no? Cuando alguien nos corrige, de niños no nos gusta, y de mayores menos todavía, ¿no? Porque la cantidad de orgullo va creciendo y se hace difícil aceptar que te corrijan, ¿no? Y aún más difícil corregir, me parece a mí. Y somos un poco niños con eso, ¿no? Con esa aversión, con ese miedo al ser corregido. Y pasa una, no, creo que dos. Esta, ¿no? Entonces, realmente cuando nos sentimos vapuleados por el dolor, el sufrimiento, pues lo evitamos, ¿no? Y por eso podemos decir algo así como: ámame sin romperme, porque soy de cristal. Abrázame sin asfixiarme e ilumíname sin cegarme, porque soy frágil, soy un fusible conectado al sol. Me puede fulminar tu mediodía. Así que apágate, no alumbres tanto. Mis ojos necesitan un Dios a media luz, que brille muy bajito, que quiera muy bajito. Un Dios que me amanezca desde lejos, que llueva desde lejos, que sufra desde lejos, lejos, lejos. Y es verdad que uno cuando ve el sufrimiento ajeno, pues bueno, y yo mismo lo digo muchas veces, cuando veo alguna desgracia tremenda en alguna persona, sobre todo así cuando los hijos de alguien se ven en una circunstancia tremenda, ¿no? A veces pienso, menos mal que no me ha tocado a mí. Lo pienso, ¿no? Porque es verdad que yo creo que sería ese fusible conectado al sol, ¿no? Ese fusible que con un poquito más de brillo se rompe, ¿no? Se avería, ¿no? Entonces, en este viaje por el sistema solar del dolor, del sufrimiento, llegamos, la nave se va acercando más y llega a la altura de la Tierra y vemos el Sol, pues tal como lo vemos ahí al mediodía, una luz que aunque sea una estrella, para nosotros no es una estrella, ¿no? Es el Sol, ¿no? Con su fuente de energía, con su bendición de luz y de calor. Y en la historia de la salvación, ese sol, ver ese sol con ese tamaño, es ver a Cristo, ¿no? Para mí ese sol ya es Cristo, ¿no? Y Cristo es el que tiene la respuesta definitiva al asunto del dolor. Y lo tiene, pues, no solamente en su vida, en cada momento, en cada instante de su vida, sino en el momento supremo de su vida, que es al final, ¿no? En la agonía de Getsemaní y en el Calvario, ¿no? Ahí es donde el dolor, pues, Jesús coge el pecado, que fue el que causó el dolor, coge el pecado y lo mata con su muerte. Y lo mejor de todo es que después coge la muerte y la mata con su resurrección. Con lo cual, en esa doble, digamos, renovación del mundo, es donde opera Jesús, pues el cambio definitivo sobre lo que es el sufrimiento, sobre lo que es el dolor. Además, Jesús es un buen estratega, y si por culpa del demonio entró la amargura del dolor, la amargura del sufrimiento y ese morir, ¿no? que nos aterra, Jesús, como un buen estratega, ataca a la raíz, ¿no? Ataca al dolor con el dolor, de una manera que seguramente que el diablo no se esperaba, ¿no? No esperaría, digamos, ese ataque a lo que él tenía, digamos, como el gran trofeo de su acción sobre el hombre, ¿no? Conseguir que a través del dolor el hombre siguiera haciendo el mal, ¿no? Y Jesús, ¿cómo suprime el sufrimiento? Realmente Jesús es la demostración de que Dios no contempla el sufrimiento humano desde su
espiritualidad inmaterial y distante, ¿no? de ser incorpóreo. Dios, aunque Dios se compadezca profundamente de nuestro sufrimiento, para Jesús eso es quedarse corto, ¿no? Dice, no, yo me tengo que acercar al sufrimiento y tengo que estar cerca del sufrimiento, ¿no? Y por eso Jesús pues, se hace hombre, vive cerca del sufrimiento humano, pero eso es también quedarse corto para Jesús. Eso también es quedarse corto. Jesús no solamente ve el sufrimiento humano, sino que se compadece de él y lo cura. Y por eso su vida, como dice en el Evangelio, ¿no? Pasó haciendo el bien, cura a los ciegos, da la vista a los ciegos, a los sordos el oído, cura a los enfermos, porque Jesús se compadece, ¿no? Aparte de que sean un signo de su misión en la tierra, realmente los milagros de Jesús son también un signo de su profunda compasión. Pero eso también para Jesús es quedarse corto. Y Jesús quiere más todavía y también experimenta el sufrimiento. Me conmueven profundamente, son maravillosos esos detalles evangélicos en los que Jesús pues, experimenta pues, necesidades, ¿no? Tiene sed, ¿no? Le pide agua a la samaritana. O tiene hambre cuando pasa del lado de la higuera. Tiene un cansancio que no puede con él, un cansancio que lo hace dormirse en lo alto de una barquichuela incómoda, zarandeado por las olas, y se queda frito Jesús ahí, ¿no? Esos pequeños dolores que realmente, si uno lo piensa, un pequeño dolor de Cristo hubiera bastado para redimir a la humanidad entera, ¿no? Porque era Dios quien sufría en realmente ese dolor. Y eso es quedarse corto todavía, porque también sufre la incomprensión de su pueblo, la incomprensión de los fariseos, la incomprensión de los escribas, que no hacen más que intentar urdir planes para pillarlo, que se construyen un muro ante la palabra de Dios para que no entender, para no oír, para no ver, y eso Jesús lo sufre mucho. Y eso también es quedarse corto. Y por eso ya Jesús llega al extremo de su agonía en Getsemaní, que es uno de los momentos, digamos, más trágicos de la historia del universo, ¿no? El momento en que el creador del universo está allí padeciendo, llorando, sudando sangre y pidiendo incluso que, si es posible, que no sufrir esto que me viene encima, ¿no? Y luego, pues el sufrimiento en el Gólgota, en el Calvario, ¿no? Cómo acepta Jesús ese dolor hasta el punto de un detalle que hacía tiempo que descubrí hace poco, ¿no? Cuando va a ser crucificado le ofrecen, ¿qué era? El vino con mirra o no sé qué, una bebida, y Jesús la rechaza. Y pensé yo, ¿y por qué la rechazó? Y es porque eso lo hubiera, digamos, atontado un poco para no sufrir, ¿no? Era como un narcótico para no poder sufrir, ¿no? Y Jesús no quiere, ¿no? Quiere abrazarse a su dolor. Y por eso en la cruz Jesús tiene esa forma, ¿no? Esa forma tan bonita de abrazarnos. A mí una vez hablando con un matrimonio amigo, que el marido, este hombre pues pasó hace 7, 8 años por un cáncer que superó, gracias a Dios, pero lo pasaron mal, evidentemente, con sus quimios, con sus tratamientos, y decían que cuando se encontraban con alguien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues había dos diferentes tipos de personas, ¿no? Aquellos, todos, evidentemente, sentían pues, una conexión grande con ellos, ¿no? Había los que se compadecían de ese dolor que sufría este hombre con su cáncer y su quimio, y había los que realmente cuando lo contaba lo estaban padeciendo porque ellos lo habían vivido, porque sabían lo que era eso. Y Jesús sabe lo que es el dolor, ¿no? Realmente Jesús es ese compañero que se acerca a preguntar cómo estamos, y no pregunta desde su compasión lejana,
es que pregunta desde que yo he pasado eso y más, ¿no? Jesús comprende nuestro dolor porque él ha pasado por el dolor. Y pasa al siguiente. Y esto, pues, lo expreso así en el poema, en el libro de esta forma. Dios se quitó la ropa para probarse al hombre, a ver qué se sentía, cómo era el hambre, a qué sabía el barro, qué era la sed, la oscuridad, el día, qué cosa era nacer, qué era morirse. Te pusiste esta carne que era mía, porque tú no creaste el cosmos y la vida para verlos de lejos. Hiciste la creación para vestirte, Señor, para ser hombre para siempre, y ver cuánto dolía, y hablarle a Dios de lejos, sentir que no te oía, que te podía el miedo, te ahogaba la saliva. Supiste que eran lágrimas y que eran las espinas, y no te conocías a ti mismo, y preguntabas a tu voz más íntima, ¿por qué no los pusiste tan difícil? ¿Por qué tu voluntad y no la mía? Ahora Dios ya sabe que es ser hombre, es una cicatriz que no se quita. Gracias. Por eso el dolor, el sufrimiento nos pone a todos del revés, ¿no? Este camino que seguíamos nos lo da la vuelta y nos pone del revés. ¿Y qué hace Jesús en la cruz? Pues coger ese dolor, darle la vuelta, ponérselo él, digamos, del revés, para que nosotros nos pongamos del derecho, que veamos el dolor tiene una cara y una cruz. La cruz literalmente es la cruz, pero es que la cara es el bien espiritual que puede obrar en nosotros el sufrimiento bien llevado. Y bueno, realmente cuando yo digo esto, no, evidentemente no hablo desde la experiencia de yo es que soy en esto experto, porque no lo soy ni mucho menos, y caigo en la pregunta y caigo en la incomprensión pues continuamente. Y eso sí, siempre pido a Dios, digamos, el don de que cuando venga el sufrimiento, sufrimientos con mayúscula, porque los que hasta ahora llevo son sufrimientos con minúscula, que sepa llevarlo, que sepa sacar luz del pozo del dolor, ¿no? Que es el subtítulo de la charla, del ágora. Es que al fondo del pozo, cuando uno mira al fondo, qué negro está, pero realmente la luz se refleja ahí al fondo, ¿no? Y cuando uno saca el agua, pues al final se ilumina de luz, ¿no? El dolor. Y Jesús, cuando realmente llega a la vida de cada uno, no para darnos el dolor. Jesús no sé, a mí por lo menos no me gusta esa frase. Dios nos envía el sufrimiento. Dios consiente el sufrimiento y lo hace para que saquemos luz de ese sufrimiento, para que saquemos una alegría espiritual, una fuerza para nosotros, y aunque parezca paradójico, para otros, ¿no? Porque realmente cuando yo he visto a alguien verdaderamente enfermo, hay enfermos que no son muchos, pero enfermos que iluminan, que te están dando la lección de tu vida, ¿no? En 5 minutos que uno los vea de visita. Y esa es la luz que se puede sacar del pozo del dolor, ¿no? Y también, como copié, me gustó una frase también de se puede aprender a sufrir, de don José P. El dolor es el megáfono para despertar un mundo sordo. Estamos sordos cuando llega el sufrimiento y no lo comprendemos, y cuando realmente nos quiere decir algo Dios, ¿no? En el idioma del silencio. Puedes pasar cuando uno se da cuenta de lo que realmente quiere Dios de ese dolor. Y ahora sí te he oído, ahora sí te he visto.
justo cuando he apagado la mañana. Ahora sí has entrado y te has quedado dentro. Ha habido que encender la oscuridad, dejarme a ciegas, como te gusta a ti, sin microscopios, sin lupas, sin prismáticos, limpio como una flor recién bañada. Ahora se te oye y se te ve. Es la ocasión, Señor. Puedes llenarme porque estoy vacío. Y retomando estos 4 ejemplos, ¿no?, que puse al principio, de 4 ejemplos que no es que sean significativos en la historia de la música y de la humanidad, pero a mí siempre me ha llamado la atención este caso del compositor Borstar, ¿no?, que pierde a 3 hijos, con lo que ello supone, ¿no?, da vértigo pensar en eso. ¿Qué saca de ahí? Descreimiento, alejamiento. Pues no, saca la inspiración para escribir una pieza musical, el Stabat Mater, que es una composición basada, ¿no?, en la Virgen al pie de la cruz, y hace una composición maravillosa, que es un canto de aceptación, de belleza, y cuando uno piensa que de ese dolor saca esa belleza que entra por los oídos y llega aquí al alma, pues dice uno, pues eso es sacar luz de los pozos del dolor, ¿no? O Beethoven, ¿no?, el otro compositor, la pieza musical que escribió Beethoven en ese contexto de el bombardeo del ataque francés a Viena, de estar allí desesperadamente protegiendo sus oídos entre almohadones, el fruto musical de eso fue un concierto que no sé si alguno conoce, el concierto Emperador, el concierto para piano y orquesta, que es una pieza gloriosa, alegre, optimista, que piensa uno, pero ¿cómo se puede escribir esto, esta maravilla de energía y de belleza musical en un contexto como ese, ¿no?, como el que se escribió? Y luego los otros 2 ejemplos, ¿qué sacó este Íñigo de su rotura de piernas, su imposibilidad ya de ser algo en la caballería, y no poder encontrar novelas de caballería, que quería buscar como Don Quijote, novelas de caballería para leer? Pues lo que encontró fue una vida de Jesús y varias vidas de santos que le pusieron del revés, pero en el buen sentido, porque fue después Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, pues cambió pues la historia de la Iglesia de aquella época. Y el duque de Gandía, pues fue San Francisco de Borja, también miembro de la Compañía de Jesús, que cuando vio el cadáver de la reina, pues decidió desde entonces, lo dijo a un amigo, he decidido a partir de ahora servir a un señor que no se me pueda morir, ¿no? Esa es la determinación que tomó Francisco de Borja, ¿no? La reina, por muy reina que fuera, el imperio español, pues se moría, ¿no? Pues servir a Jesús. Y digamos que ese es el viaje que se traza en nuestra nave espacial, digamos, de acercándonos al sufrimiento, al sol que es Cristo. Lo que pasa es que Dios, como siempre, tiene ases en la manga. Digamos que con el sufrimiento nos depara, pues como en las buenas películas estas que uno se queda, yo me quedo en los créditos de las películas, siempre. Yo veo el final y me quedo a ver los trabajadores que no los leo todos, evidentemente, pero me quedo. Y a veces se encuentra, mira, pues si hay una escena ahí al final que no se espera uno, ¿no? Pues con el tema del sufrimiento, digamos que Dios tiene como una sorpresa final, y es que el sufrimiento de cada uno de nosotros también puede ayudar a esa obra de la redención, de la redención del mundo. No somos, ¿qué somos nosotros para eso, no? Pero es claro, si Jesús asume el sufrimiento humano en su totalidad, el sufrimiento de ayer, el de hoy, el de siempre, y con ese sufrimiento Jesús pues redime al mundo, mata al pecado con su muerte, si con ese sufrimiento Jesús le pega una bofetada al demonio, al diablo, con su propia mano, la propia mano del demonio es la que usa Jesús para bofetearlo. Que me imagino que el demonio se quedaría
con la mandíbula desencajada. Digo, ¿qué ha pasado aquí? El dolor, que es lo peor que puede pasar aquí, es lo que ha usado para salvar a la humanidad. Pues si Jesús ha asumido todo nuestro sufrimiento de ayer y de mañana, nuestro sufrimiento, digamos que ya forma parte también de esa obra de la redención. No es que... claro, yo la primera vez que oí esto pensé, pero bueno, ¿eso qué es? Pensar que como... Porque San Pablo lo dice, no sé en qué carta dice San Pablo, que completo con mis sufrimientos lo que falta a la redención de Cristo, ¿no? Lo dice algo así, ¿no? Y dicho así, puede pensar uno, ¿qué pasa? ¿Que está incompleta la redención de Jesús? No, es que digamos que nuestro sufrimiento está redimido en Él, ¿no? Y volviendo a eso de la nave que se acerca al Sol, aquí ya no es que veamos el Sol, es que con esta, digamos, cuarta realidad del sufrimiento nos metemos de lleno dentro del Sol, ¿no? Nos hacemos pues partícipes con Jesús del dolor y de la redención. Y realmente no es que le hagamos falta para eso. Yo me imagino que si uno... el Sol ahora mismo pues basta para, digamos, mantener el sistema solar con todo su planeta, su satélite, basta para mantener la vida en la Tierra, maravillosa. Pero si yo, por ejemplo, dije, no, mi cuerpo, voy ahí a meterme dentro del Sol y va a estar ahí en combustión con el Sol. Pues de alguna manera esa combustión mía, ¿no?, dentro del Sol, pues estaría colaborando con lo que hace el Sol del universo, ¿no? Sin que le haga falta ninguna, ni mucho menos, ¿no? Hay una comparación quizás un poco torpe, no sé si herética, que me ayuda un poco a comprender cómo es posible pensar que la redención de Cristo se complete con nuestros pequeños sufrimientos. Y de esa manera, ¿no? Que es que estamos ya redimidos por el dolor de Jesús. Y por eso y voy a ir terminando, creo ya, porque es que el tiempo se me ha pasado. Hay un poema sobre eso del sufrimiento, de la redención, pero me quedaré pues en ese dolor que puede ser luz, ¿no? Un dolor bien llevado, ¿no? Y que yo lo he visto pues en alguna gente que realmente está viviendo el dolor, digamos, pues con la esperanza puesta en Cristo, ¿no? Dolor es el dolor, lo que creía que jamás vería, de lo que me tenía por exento, aquello que era de otros, nunca mío. Y ahora está en mi carne, está en mi alma, me llama por mi nombre, lo llamo por el suyo. Es una rosa que me crece dentro, sus pétalos perfuman mi diario y sus espinas beben de mis venas. Enséñame, Señor, a cultivarla, a hacerle tierra buena, que su fragancia embargue mi camino e impregne mis palabras, que en mis pupilas brille su hermosura y su seda resbale entre mis dedos. Es tu regalo, que destelle y huela, y todo aquel que pase por mi lado y me vea, no diga es el dolor, sino la rosa. Y bueno, el aplauso venía muy oportuno, porque así ya digo, doy por terminada el ágora, y eso sí, abro pues turno, os doy la voz a vosotros, que la mía tengo ya aquí gastada, y para que me preguntéis lo que queráis de lo que sea, ¿no? O lo que sea, de algo que interese con el tema o con el libro o con cualquier... Sí, lo único, nos da tiempo a un par de preguntas, ¿vale? Ay, gracias, Linda.
Bueno, lo primero, muchas gracias por todo lo que has expuesto y también por compartirnos su intimidad en el libro, ¿no? Y crear belleza, ¿no? De tu dolor. Y es un poco preguntarte por el proceso de composición del libro. Es decir, ¿el libro surge en tus momentos de dolor o el libro surge ya una vez el dolor ha pasado, un poco como agradecimiento y viéndolo en perspectiva? También, ¿cuánto tiempo llevó la composición del libro, por saber? Sí, Becker, que es un poeta que me encanta y que si alguno se quiere acercar a la poesía, es un poeta maravilloso para acercarse a la poesía, decía una frase que me llamó la atención la primera vez que lo oí. Decía, cuando siento, no escribo. Cuando está, digamos, en plena efervescencia, digamos, del sentimiento que va a dar lugar a un futuro poema, no escribía, ¿no? Digamos que esa escritura nacía ya de una reflexión, de una cura, de una cicatrización, ¿no? Yo recuerdo que escribí una vez, no es del libro, ¿no? Escribí un poema a la muerte de mi padre y lo escribí, creo que 6, 7 u 8 años después, realmente, de la muerte, ¿no? Porque no sentía yo en ese momento, pues, no podía. Y Dios a media voz, pues, de verdad, bueno, le explico en el libro y explico la circunstancia, digamos, personal, ¿no? que lo originó. Nace del nacimiento de mi cuarto hijo, de mi Ángel, que inesperadamente pues, llegó con un síndrome de Down, como no sabíamos. Claro, como no quisimos, mi mujer no quiso hacerse la amniocentesis ni nada por el estilo, porque lo que viniera vendría, pues no se detectó y ya está. Y a mí me duele o me avergüenza decirlo, pero es verdad que yo me llevé un chasco, porque mi plan, el mío, no era que mi hijo naciese con síndrome de Down, sino que pues fuese como sus hermanos, digamos, pues con una... Ya sabéis, ¿no? Los castillos en el aire se forma uno con el futuro feliz de su hijo, ¿no? Es verdad que ese dolor tampoco fue un dolor. Yo conozco, como en la Asociación de Síndrome de Down, pues conocemos muchas familias y demás. Recuerdo que el día que nos acogieron, digamos, las familias y demás con hijos un poquito más grandes, todos tenían una nota en común. Decían, pues al pasar el duelo, yo tardé como 2 meses o 3, llorar, depresión. Mi mujer, Susana, y yo nos mirábamos, yo qué sé, nosotros, hombre, un chasco, una sorpresa fue, no, esto no te lo esperas, ¿no? Pero es verdad que evidentemente yo creo que ahí es Dios quien está ahí detrás para decir, a ver, es que esto es para algo, ¿no? Esto es para algo, ¿no? Y recuerdo pues eso, que fue esa pequeña frustración que me avergüenza, digamos, haber sentido eso, aunque sea por poco tiempo, ¿no? Porque después Ángel es la bendición, ¿no? Bueno, una de las 4 bendiciones, o de las 5 bendiciones, o de las muchas bendiciones que hay en mi vida, pero esa especialmente, ¿no? Y Dios a media voz, pues surge ya a todo lo pasado, bueno, a todo lo pasado, ¿no? De esa interrogación. Dicen que Javier ha dado permiso para una segunda pregunta. Sí. Pues si tiene una voz poderosa... Lo primero, muchísimas gracias. Hace un mes un amigo me regaló el libro de Alumbramiento y ha sido un mes precioso, muy acompañado por tu poesía, así que te quiero dar las gracias. Y en este poemario utilizas imágenes que son muy bonitas, ¿no? Como la de, me ha encantado, la de cuando hablas de que está Cristo, ¿no? Ya como hombre, contemplando la creación y dice, y siendo hombre la amo, ¿no? Bueno, no sé, muchas cosas. La vida como el regalo, un montón de imágenes que me han ayudado mucho. Y te quiero preguntar de dónde nace esa mirada sobre la vida, ¿no? Y ahora lo que dirías también sobre el dolor, o sea, como que me parece muy bonito y es una mirada muy concreta, ¿no? Y no sé si nace de una intimidad con el Señor o si nace de, yo qué sé, de una experiencia tuya
o de haber leído más poesía? O sea, como ¿de dónde nace esa mirada poética de la vida? Gracias. Bueno, pues al decirlo tú estás respondiendo realmente ya, porque no nace de una cosa en concreto. Yo creo que cuando escribo Alumbramiento o Dios a media voz, lo hago pues desde, digamos que yo creo que Dios pues me hizo decantarme por la poesía desde adolescente porque me gustaba, pero claro, Dios también quiere que esos talentillos que tiene uno, pues que sirvan para algo, ¿no? Y la poesía para mí me ha servido mucho, en Alumbramiento concretamente, pues leer el Evangelio, leer poesía de otros poetas también sobre Dios, y leer también pues autores, digamos, de libros espirituales. De joven leí mucho, pero de San José María pues leí muchas cosas, y yo creo que ese gozo por la belleza, ese disfrutar de este mundo, y que este mundo realmente no es una creación que se pueda, bueno, no sé, a lo mejor esto también es una herejía. Yo creo que Dios, haciendo este mundo con esos, entre comillas, fallos, ¿no? De el cáncer, las cosas estas que es que es lo mejor, vamos, una cosa mejor, o Dios se va a quedar a media. Voy a hacer una creación medio ¿qué? ¿No? Yo creo que Dios hizo un mundo pues maravilloso, y esa idea de la alegría de estar en este mundo, y que Jesús, cuando viene aquí, viene con todas las consecuencias de hombre, y se alegra, ¿no? Y Jesús va a los banquetes y come, y lo llaman comilón, y lo llaman bebedor, porque a él le encanta la fiesta, estar con la gente, y esa alegría del mundo, pues de estar en el mundo, es la que intento reflejar, ¿no? En Alumbramiento. Y un poco de todo, ¿no? Lecturas de poesía, lecturas espirituales. Bueno, y también una cuarta cosa que no he dicho, que es que cuando uno se pone, pararse y pararlo todo, ¿no? Y ponerse a hablar con Jesús, a veces pues puede ser un momento seco porque no sabes de qué hablar, pero otras veces puede ser muy fructífero. Y ese momento de hablar con Jesús, hacerlo por escrito, pues es lo que a veces ha generado muchos de los poemas de Alumbramiento. Es decir, que algunos de esos poemas no están, algunos sí están pensados ahí, esta idea quiero yo, y otros no, otros nacen de, pues, no sé, de un verso, y ya está. Alguien preguntó así hace tiempo, oye, ¿de dónde se te ocurrió ese poema, el más corto del libro? Señor, no estoy viviendo, estoy desenvolviendo tu regalo. E intenté, y no sé de dónde salió. No, es decir, que no puedo llevar el mérito de eso, ¿no? Digamos que las ideas o el espíritu sopla ahí y a veces coge uno ahí, esto viene para aquí abajo. Pero que realmente yo hay veces que veo algo que he escrito y que sirve o que ayuda, concretamente ese poema que tú citabas, ¿no? Del punto de vista de Jesús, y eso, que no sé, no puedo llevar el mérito de eso, porque realmente no. Hombre, está el trabajo previo, supongo, de muchos años leyendo y escribiendo, y eso pues ayuda, ¿no? a gestar alguna idea, ¿no? Pero que es difícil responder a la pregunta así de ¿dónde viene la inspiración? Pues de muchos sitios. ¿Una tercera pregunta se puede hacer o ya no? Venga, pues ya está. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí y contarnos. Ojalá poder preguntarte toda la noche, pero estamos sin tiempo. Entonces, bueno, ahora hay hora santa aquí arriba, ¿vale? En la barca. Y después hay picoteo de cena, ¿vale? De nuevo, muchas gracias, Daniel. A ti, a vosotros, de verdad, por escucharme.